Por eso en este momento yo te voy a invitar a ponerte en actitud de escuchar palabra de Dios. Tenemos una palabra interesante, tal vez un poquito corta para lo habitual, pero de mucho contenido en el aspecto espiritual, de mucha enseñanza. Por eso te voy a pedir que prestes atención como cada noche, que si tienes la oportunidad de solamente escuchar palabra de Dios en este momento, pues que lo hagas. Si hay otras cosas que puedes dejar por el momento, pues las dejes y prestes atención a esta palabra. Dice el evangelista Mateo en su capítulo 26, versículo 1 en lo adelante, cuando Jesús terminó todos estos discursos, leemos y escuchamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no será durante la Pascua, para que el pueblo no se alborote. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos una palabra interesante, vemos una palabra de bendición en donde el propio Jesús ya sabía cuál era su misión. Sabía que había venido a ser crucificado por nosotros, a ser Él el Cordero de Dios, que era sacrificado por aquel pueblo judío, para que tú y para que yo fuéramos libertados, seramos libres de aquellas altimañas que tenía el enemigo, de aquella gran decepción que venía desde el tiempo de Adán, donde el hombre había sido tropezado por el pecado. Pues por el hombre sale, ¿verdad?, la gracia de Dios. De aquellas personas, pues por Jesús vuelve y entra la gracia de Dios. Tú y yo somos herederos de la gracia de Dios gracias a que Jesús tomó la decisión y quiso venir a salvarnos, quiso venir a entregarse como cordero por ti y por mí. Una palabra interesante. Entonces, ¿dónde podemos darnos cuenta de la alegría que tiene esta palabra? Que dice que cuando Jesús terminó todos estos discursos, Jesús ya había predicado en toda la tierra de los judíos, en todo Israel, todos los pueblos del pueblo de Dios, excepto en los que no se le había permitido entrar, y había cumplido su misión. Ya había el Señor recogido sus discursos cuando le hace la salvedad de que ya está listo para subir al Padre, listo para ser entregado. Hermanos, y esta es una bonita reflexión que nos hace el Señor a nosotros en esta noche. ¿Estaremos nosotros listos ya para ir al Padre? ¿Podremos nosotros entregar nuestra obra dada por concluida? ¿Habremos ya nosotros predicado la palabra de Dios? ¿Habremos orientado a los demás en la medida que nos ha sido solicitada, que nos ha sido posible? ¿Y nos sentimos conforme a la voluntad del Señor? Esa es una pregunta que la debemos dejar para respondérnosla a nosotros dentro de nuestro corazón. Por mi parte, entiendo que todavía estaría flojito, ¿verdad?, si tuviera que compadecer ante Jesús
para darle cuenta de lo que he hecho con mi vida. Pues Jesús en unos 33 años había hecho todo cuanto se le había pedido e incluso diría que hasta más. Ya yo supero los 33 años y realmente me considero que me falta mucho para cumplir con lo que quizás el Señor entiende que debe hacer un cristiano. Estamos trabajando en eso, estamos creyendo en que el Señor por misericordia nos irá dando algunos dones, algunas pautas, algunos tips, algunas direcciones de lo que debemos mejorar, y lo que no podamos mejorar entendemos que por misericordia el Señor nos perdonará. Estamos orando por eso. Por eso te invito a trabajar en tu vida para que el momento necesario de que ya tú consideres que vas en buen camino, entonces estemos preparados para la llamada a compadecer ante Jesús. La Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hermanos, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el paso. Era una fiesta en la que se conmemoraba todo el tiempo el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios hasta la libertad de la tierra prometida. La Pascua era el tiempo de la fiesta de aquellos pueblos judíos, la fiesta de los israelíes por su libertad, una fiesta de Dios, una fiesta de agradecimiento. Y vemos un pueblo que dice: para entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con sus artimañas y darle muerte. Hermanos, en la fiesta de Dios, esta gente se reúne para hacer los planes y las artimañas de matar a su hijo, de matar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ser desagradecido, porque no somos nosotros capaces de entender que tenemos una fuerza superior que se llama Dios, que es el dueño incluso de nuestras vidas. Pero a veces tenemos un poder que nos hemos dado nosotros mismos y nos lo ha dado la sociedad, del que no queremos despojarnos. No queremos entender que la obra de Dios debe hacerse en nosotros, debe hacerse en los hermanos, que hay más que van a venir a hacer lo que tú haces y que también tienen derecho a hacerlo y que lo van a hacer bien. Los sumos sacerdotes a la cabeza de Caifás y todos estos, ¿verdad? Estos seguidores de la iglesia, los que tenían miedo en el momento era de perder su trono, de perder su señorío, de que la gente dejara de hacerles reverencias en las calles cuando le cruzara por el lado. Sí, hermanos, ellos sabían que Jesús estaba hablando el nombre de Dios. Si reconocen a Juan como profeta e incluso se bautizan con el bautismo de Juan, y todo el pueblo ha creído en Jesús, y fíjense que incluso Herodes le tenía respeto a Juan, aunque cometió, ¿verdad?, la imprudencia, el gran pecado de caer en la tentación de Herodías y acabar con la vida de este hombre. Pero es la propia palabra que decía que le tenía, óigame, que le tenía miedo a las cosas que Juan decía, porque reconocía que Juan era un hombre de Dios. Y a ti, hermano, que conoces la palabra de Dios, estás aprendiendo junto a mí también, podemos entender que Juan lo que hacía era decir que detrás de él venía alguien incluso que él no sería capaz ni
ni de desatarle las sandalias aunque se le hincara delante. Esa humildad tenía Juan. Entonces, si estas personas reconocían que Juan lo estaba bautizando, que lo estaba adentrando en la fe, que le estaba diciendo la verdad, de la verdad que le estaba hablando Juan, era de Jesús. Entonces a Jesús no lo aceptaron. ¿Y por qué no aceptan a Jesús? Porque Jesús le dice: yo soy hijo de Dios. Hermanos, y hijo de Dios solamente podía considerarse el sumo sacerdote. Dios era un Dios de la alta sociedad, un Dios de las altas cumbres, un Dios de poderosos. El humilde no tenía a Dios. Pero fíjense que aquel mismo pueblo que piensa así es el pueblo que es liberado justamente en el tiempo de la Pascua, en donde todos tiempo atrás eran pobres, en donde todos tiempo atrás fueron esclavos. No es que el sacerdote era romano, no es que los que estaban ahí eran de... No, eso eran también personas que venían de las tribus de Israel. Pero ya el poder había corrompido a esta gente también. Hermano, yo no sé de qué familia tú desciendes, pero a veces personas nacemos de personas pobres. Venimos de una familia que quizás hasta pasamos hambre para tener una profesión. Venimos personas que tenemos que ir a kilómetros para llegar a la próxima escuela, a pie y sin recreo. Y cuando nos hacemos de una profesión, entonces queremos opacar a todo el mundo porque ya nos sentimos poderosos. Porque un sueldito que tenemos, que nos garantiza por lo menos el sustento de cada día, nos quita la humildad. Nos quita el pensar que esos hermanos que están en necesidad, que están pasando por el proceso que ya tú viviste, que ya tú conoces, también son hijos de Dios, igual que tú, igual que yo. No podemos permitirnos nosotros que nos corrompa un poquito de poder que el Señor pueda permitir que tengamos en este mundo. Y para muestra de ellos, vemos que el Salmo número 2 dice en su versículo 2: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y su ungido. Wow, hermano. Eso dice el Salmo número 2. David, tiempo antes, sabía que los gobernantes no iban a aceptar a Jesús. Sabían que se iban a tramar entre ellos la forma de evitar que Jesús pudiera predicar la palabra, que pudiera cumplir con su misión. Hermanos, hay personas que van a querer impedir que tú cumplas tu misión. Hay personas que no le va a parecer bien que tú dejes de andar con ellos quizás en la calle, tomando, violando el toque de queda, haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque le molesta ver que los demás están en paz con Dios. Porque el demonio, que Dios reprenda, mantiene a esta gente vendados para que no vean la bendición que tú recibes cuando tienes un comportamiento ciudadano correcto, cuando te diriges a los demás con amor, cuando piensas primero en el prójimo antes que en tus beneficios personales. Eso es justamente lo que nos enseña esta palabra. Que no podemos dejar cegarnos por el poder, por la ambición. E incluso dice Juan 11:50:
que Caifás, sumo sacerdote de este año, le dijo a aquella gente, quizás en esta misma reunión, sí, en esta misma reunión, pero no nos lo dice Mateo, nos lo dice Juan. Es preciso que un hombre muera por el pueblo y que no todo el pueblo muera por un hombre. Hermanos, y así se hizo. Jesús murió por su pueblo. Jesús murió por nosotros. El argumento quizás utilizado, mal intencionado por Caifás, sumo sacerdote de aquel año, fue inspiración del Espíritu Santo. Quizás lo dijo de manera audaz, de manera de trama, para orquestar ese plan. Pero dijo lo correcto. Era preciso que Jesús muriera por ti y muriera por mí. Esa fue su gran victoria. La gran obra de Jesús fue morir por amor, aún pudiendo evitarlo. Sí, hermano. No era Pedro un iluso cuando le decía, Señor, a ti no puede pasarte eso, no lo permitas. Lo dijo ya en el huerto de Getsemaní cuando lo iban a buscar. Y se lo había dicho en otras ocasiones cuando Jesús estaba anunciando su pasión. Y él le decía, apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento es de hombre y no de Dios. Entonces ahí es que podemos saber y distinguir que Jesús tenía, óigame, Jesús dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesús ha sido el más poderoso que ha pisado en esta tierra. Pero decidió utilizar su poder para hacer el bien. Hermano, ¿y tú de dónde estás? ¿Tú has movido tus influencias para hacer el bien? ¿Movemos nosotros nuestras influencias a diario para hacer el bien? ¿Hacemos nosotros las llamadas necesarias para que suelten el justo cuando cae preso? ¿Buscamos nosotros la forma de ayudar con una receta a alguien que esté indispuesto? Haciendo lo correcto. Tenemos que pensar, tenemos que interpretar en que el Señor nos quiere, pero nos quiere para hacer el bien. Hoy estuve leyendo en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 1, que no podemos confabularnos para la injusticia, aún, óigame, aún vayamos a favor del que menos tiene. Ni siquiera para ayudar al pobre debemos hacernos cómplices para que se cometa una injusticia. Debemos ser imparcial, debemos conocer la razón. Debemos aprender a no hacer grupitos, e incluso en la misma iglesia, para perjudicar a algunos. No, eso no es de Dios. No podemos confabularnos como se confabuló esta gente para que Jesús fuera muerto. Cada vez que nosotros nos confabulamos para ir a criticar a alguien, cada vez que nosotros queremos cerrarle los caminos de Dios a alguien que quiere avanzar, nosotros estamos asesinando a Jesús. Sí, hermano Willy, pero ¿cómo va a ser que yo asesine a Jesús? Porque así pensamos. Porque usted quiera predicar y yo no lo deje. Claro, hermano. Porque esas personas que iban a recibir a Jesús por ese predicador que usted le evitó que predique, ese que usted consideró indigno, pero que el Señor le hizo su llamado para irlo arreglando en el camino. Oiga, Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Si tú tienes tus problemas, ven a Jesús con los problemas.
Si tú eres amancebado con tu esposa, ven a Jesús amancebado. Jesús los va a ir casando. Si tú no tienes dinero, ven a Jesús sin dinero. Jesús te va a ir resolviendo esas situaciones cuando las pongas en sus manos. Si tus hijos están presos, si tu papá murió, si en estos momentos tú no tienes empleo, es momento de buscar a Jesús y entregarle esas cargas. Oh, pero no es un galón de agua que llevamos, que llegamos a la iglesia y lo dejamos ahí, e incluso nos la llevamos bendecida. No, lo que llevamos fue problema. Digo esto para que no es que yo fui 2 veces a misa y todavía tengo problemas, entonces yo me voy a alejar del Señor. No. ¿Por qué? Porque el Señor es quien determina cuándo va a hacer esa obra. Pero tiene en sus manos la cumbre de los montes incluso. Eso que consideramos pesado, quizás esas grandes montañas, están en las manos del Señor. ¿Qué no va, Señor, a poder con tus problemas? Que son insignificantes quizás para Él. Si Jesús puede dar una vida a un recién nacido, completa, es una vida nueva. No puede darte a ti ese pulmón que respira con problemas. Si Jesús da a cada día, a diario, nuevas vidas, todos los órganos de un cuerpo, ¿por qué no puede restaurar ese riñón que no está limpiando bien tu organismo? Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar, vamos a depositar en Él nuestra fe. Y si tú todavía no lo crees, pues yo no te voy a obligar a creer. No. Yo te voy a invitar a que despacio te vayas acercando, a que vayas orando, a que vayas despacio entrando en la fe. Es un proceso escalón por escalón, hasta que llegues a confiar, hasta que llegues a ver la mano de Dios obrando en ti y obrando en tu familia. Porque incluso el corazón tiene un proceso en el que tenemos que irlo limpiando del odio, del rencor, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las ofensas a los demás, de todo encontrarnos los malos, de enfadarnos por cualquier cosa. Todo eso es parte de un proceso que tiene que vivir cada cristiano, cada católico, cada persona de Dios, para ser purificado y para llegar de lleno a Jesús, para vivir su fe. Entonces a veces queremos nosotros ya lo que estamos quizás un poquito más tiempo ya, más hemos recibido más palabras de Dios, hemos escuchado tal vez más predicadores, o tal vez hemos visitado más la iglesia. Queremos que el otro piense igual que nosotros y queremos que de un rato a otro pues dé ese salto. Vamos a invitarlo al paso. El Señor hará la obra, nosotros somos servidores. Vamos a invitarlos, vamos a tratar de que vayan. Vamos a predicarle la palabra de Dios, vamos a compartirle este mensaje. Y ya en su momento ya serán ellos los que cuando tú no se lo envíes, pues lo veremos ahí conectados. Porque esta noche no le enviaste esta palabra. Te van a decir, hermano, ¿y qué ha pasado que no me la has enviado? Tuve que buscarla, la encontré. Porque ya tú hiciste la voluntad de Dios. Ya tú entraste a esa persona en la fe. Qué bonito es ver a alguien a quien nosotros le compartimos la palabra, que ya está entrando solo, que ya está buscando el programa y que lo está viendo. Decimos, mira, yo me recuerdo que fui yo por primera vez quien compartió esta palabra con el hermano y mira, ya está ahí conectado y yo no se lo había enviado. Sentimos una satisfacción personal porque sabemos que el otro está buscando de Dios, que está viviendo en la fe, o que por lo menos se está acercando.
Pero cuando nosotros dejamos de enviárselo, porque Él nunca entra. Hermanos, en su momento entrará. Pues dice la propia palabra: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. No podemos cansarnos, pero tampoco podemos enfadarnos porque el otro no entró, porque el otro no hizo lo que nosotros les decimos. Tranquilo, el Señor hará su obra. La voluntad de Dios va por encima de nuestros pensamientos, de nuestras imposiciones, de lo que nosotros queremos para los demás. Vamos a llamarlos con amor, a llamarlos con cariño, tratar de adentrarnos en la fe como que es algo bonito. No vamos a decirle, porque es que ustedes no rezan, es que ustedes cuando viene a ver oran más que nosotros. Esa gente se trancan allí en su habitación, como dice la lectura, y hacen lo propio, se hincan de rodillas, reconocen sus pecados, y al otro día quizás no lo hacen. Pero nosotros que no estábamos allí con ellos, que no vimos en lo secreto lo que pasó, entonces nos mantenemos juzgándolos. Y el católico tiene una ventaja, que nadie puede decir: usted tiene 4 o 5 semanas que no va a misa. No, nosotros vamos a cualquier iglesia que nos quede cerca. Y si usted no me vio a mí en misa el domingo, no quiere decir que yo no fui, quizás fui a otra. Y usted, como la iglesia dice que debemos cada cierto tiempo, que duramos 2 semanas sin ir a la iglesia, debemos confesarnos para volver a recibir. Tal vez usted no vio a ese hermano que fue a la misa ayer, pero fue antes de ayer. Y es usted el que dice: mira, no vino el domingo ni el otro domingo y está ahí. Hermano, y esa persona ha ido más que nosotros tal vez. Entonces no estamos llamados a orquestar planes para que los demás hermanos se desencanten o salgan de la iglesia. Estamos llamados a buscar la forma de que los demás acudan a la iglesia. Y la verdadera fiesta de Pascua la tiene cada ser humano cuando tiene su conversión. Ya el pueblo hebreo salió de la esclavitud. Ya el pueblo de Israel fue liberado, ya pasó por su desierto. Y ustedes, hermanos, ya ustedes han comenzado el proceso de salir de la esclavitud del pecado. Yo estoy en ese proceso. ¿Están pasando ya su desierto? Yo estoy pasando mi desierto. Pero fíjense que en el desierto de aquella persona se pasó mucha hambre, se pasó mucho frío. En aquel desierto las serpientes picaban y mataban en el proceso a mucha gente. En aquel proceso había muchos pueblos de los que había que pasar, pueblos enemigos. También en aquel proceso de pasar por el desierto hubo mucha sed, hubo muchos conflictos con los demás, y el demonio, que no se queda atrás, vivía tentando a aquella gente. Hermanos, yo diría que todos estamos pasando nuestro propio desierto en este momento. Yo diría que todos estamos en proceso de libertarnos. Pero nosotros tenemos que continuar con este proceso del COVID, de enfermedades, de desempleo, de frío incluso en las madrugadas, de falta de educación, pues ni siquiera podemos educar bien. Tenemos que pasar esos procesos para poder llegar a nuestra tierra prometida. Pero nosotros queremos llegar, lamentablemente, el cristiano católico, persona de Dios, quiere llegar a su tierra prometida desde la esclavitud, en un solo día.
Queremos ser liberados, queremos llegar con las maravillas de Dios, sin pasar ese proceso del desierto. Entonces, hermanos, si nosotros no pasamos nuestro proceso, si nosotros no curamos nuestro corazón, si nosotros no cambiamos el proceder, si no vivimos en la fe, si no conocemos el sufrimiento, si no tenemos necesidades, no seremos invitados, no seremos dignos de ir a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque no dimos ese paso. No tenemos nosotros que celebrar. No hemos sido liberados. ¿Por qué? Porque salir de un momento a otro, de la oscuridad hacia la luz, como se definen los dos reinos, es imposible. Hay un proceso. Hay un proceso, hay una depuración. Que hay que dar gracias por ella. Hay que dar gracias por las enfermedades. ¿Por qué? Porque nos acercan a Dios. Pero hay que orar para que el Señor nos libre de ella. Claro. Igual con las tentaciones, igual con las necesidades, igual con todo. Y aquella gente al menos tenía un mapa que le decía cuál era el próximo pueblo y se preparaba. Nosotros no sabemos cuál será nuestra próxima prueba. Pero si leemos el libro de Números, si leemos el Éxodo, si leemos los Pentateucos, que son los primeros 5 de la Biblia, vamos a encontrar aquella historia. Entonces vamos a ver que en el medio de ese proceso venían a acechar, venían ladrones a despojar a aquella gente de lo que tenían. Hermanos, hay un ladrón eterno que también quiere robarte tus bendiciones. Hay personas que quieren lo que tú tienes. Hay personas que te envidian tu familia, que envidian lo que tú con trabajo has conseguido. Eso no podemos cambiarlo. Pero ¿qué podemos hacer por esta gente? Orar. Orar para que el Señor cambie sus corazones, para que dejen de tramar planes contra ti, que eres un hijo de Dios, igual que como lo planearon con Jesús en esta palabra interesante. Jesús, en el momento que es crucificado, que es azotado, que es maltratado, mira aquel pueblo en donde está aquella gente. Y de repente, con una mirada hacia el cielo, dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podemos ver como enemigo, como pecador, como persona mala a todo aquel que anda quizás en un camino distinto al que nosotros estamos. Es que el Señor todavía, que tal vez no lo ha llamado. Vamos a orarle al Señor para que los llame pronto, para que los llame pronto al servicio de Dios, para que junto a nosotros prediquen la palabra, para que escuchen con nosotros la palabra, para que el Señor cambie sus corazones y vengan a la viña del Señor junto con nosotros. No vamos a querer dejarlos afuera. Por eso yo te invito a orar por ese familiar, ese que quiere toda la herencia para él, tal vez,